En Periodista Digital continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a destacadas figuras del periodismo en nuestro país, desde la transición hasta la actualidad. Hoy contamos con don Fernando Reile. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Bueno, gracias a vosotros y por llevarme figura del periodismo o algo así que me has llamado. Vamos, muchísimas gracias Hombre, por haberme invitado. No me negará que tiene cierto renombre su nombre en la profesión periodística. Esos son los años. Preferiría ser un joven agresivo que una vieja gloria. Con la cabeza de ahora, claro. Aunque lo que más nos interesa es hablar sobre su etapa, especialmente en una cabecera tan histórica como Diario 16. Es verdad que su nombre, muchos de los internautas que les gustan esos temas dirán Reilen, UMD, porque está vinculado su nombre es evidente, a la historia de la OMD. Entonces, brevemente, aunque a estas alturas puede parecer una pregunta muy trillada, pero ¿qué llevó a aquellos jóvenes entre los que estaba usted y el señor Busquets ahí un poco al frente a meterse en aquel berenjenal? Bueno, hubo dos formas de llegar a la UMD. Una, porque algunos compañeros habían estado en la universidad, habían estudiado y habían visto, digamos, la sociedad civil, habían visto la calle. Y la otra vía era porque a nosotros en la academia nos enseñaron unos valores dentro de las Fuerzas Armadas, compañerismo, lealtad, honestidad, honradez, que luego al salir a las unidades no las vimos, sino todo lo contrario. Veíamos un ejército que no tenía medios, que se utilizaba a los soldados a veces para cosas que no eran cosas de los soldados, que se utilizaba al ejército como represión y el concepto de enemigo interior. Y en fin, entonces dijimos, bueno, este no es el ejército que a mí me han enseñado. ¿Y quién en el ejército está todo jerarquizado? ¿Quién es el culpable? Pues el culpable es el jefe era Franco. Y entonces si uno se podía apuntar a una organización para cambiarlo, pues se apuntaba. Si se enteraba o si quería. Yo me enteré por mi hermano y me apunté, pero que se sepa también que yo entonces, joven teniente, la legión, el paracaidismo, yo no sabía si democracia se escribía con W o con H intercalada. Eso se aprende después leyendo, que es como se quita uno el fascismo de encima normalmente. A los miembros de la OMD, o por lo menos a muchos de ellos, les expulsaron del ejército acusados pues de comunistas o de subversivos. Expulsaron a 9, procesaron a 14, nos expulsaron a 9. Yo fui uno de los expulsados y la acusación era conspiración para la rebelión militar. La verdad es que el arma más peligrosa que habíamos utilizado, que a veces es muy peligrosa, fue un papel. Jamás pensamos en dar un golpe de Estado. Lo que pensábamos precisamente era que ante la irremediable, y valga la expresión, muerte de Franco, el pueblo español pues iría camino hacia la democracia, y lo que queríamos era evitar que las Fuerzas Armadas fueran un impedimento. Es decir, se trataba, como explicó José Fortes, uno de los expulsados, de echar agua en la leña de los militares franquistas, para evitar pues que fueran un impedimento, como intentaron. ¿Conseguimos el objetivo? Pues en cierta medida se creó un sentimiento de inseguridad dentro de las fuerzas del búnker, que se llamaba entonces, que no se sabía si en la UMD éramos 9, 90 o 900, que no llegamos a ser nunca. No fuimos más de 100 y pico. Y esto que te digo de la inseguridad y del agradecimiento de algunos políticos de derechas, esto me lo dijo el propio Adolfo Suárez después de ser presidente, comiendo con él una tarde, que le habíamos dado margen para hacer cosas que si la UMD no hubiera creado ese sentimiento de inseguridad, no digo que no se hubieran hecho, pero sí hubieran sido bastante más difíciles. Hay un punto polémico de la OMD, a lo mejor, o quizás es una polémica que se ha querido buscar ya con Cazador y que no fue tal, que es una rueda de prensa en Francia de un portavoz de la OMD, José Ignacio Domínguez. José Ignacio Domínguez, alias del Cuchi. Que es cuando se acaba de producir el asesinato de 4 policías en Madrid, y está una sombra de unos... Y entonces dice en Francia que los culpables de la violencia es el Estado, que lo que podría entenderse desde la extrema derecha, por lo menos en algunos periódicos, como una justificación del terrorismo, y que hay que haber un golpe de Estado para instalar la democracia, como que la solo se puede hacer mediante la vía del derrocamiento, creo que fue la frase que usó. ¿Eso era a título personal? ¿Era de la OMD? Vamos a ver. Las interpretaciones que se pueden hacer de las declaraciones, como se pueden hacer de las mías, son múltiples. Esa interpretación que has dicho, sí, la conozco, se alejaba de la realidad. En primer lugar,
Domínguez era un joven capitán y, como dijo Jaime Miralles, insigne abogado, cuando se criticó esa rueda de prensa desde algunos sectores, dijo: reto al político más avezado de España a enfrentarse a 100 periodistas con la misma dignidad que este joven capitán. No pretendíamos dar un golpe de Estado ni nada, ni justificábamos la violencia, aunque hay que tener en cuenta que entonces las fuerzas democráticas justificaban de alguna manera, o entendían, o se explicaban la violencia de ETA. No seamos hipócritas, porque entonces decíamos, ETA pues está combatiendo, para que luego toda esa posible explicación desapareció cuando llegó la democracia y había cauces para seguir, para defender tus ideas desde el independentismo a lo que fuera, sin necesidad de matar. Y ETA siguió matando. Pero Domínguez no pretendía dar un golpe de Estado. Decía que si no se hacían, que si no se llevaba a un régimen democrático, las consecuencias para el régimen podían ser muy malas. Coño, así fue. Cuando se murió Franco, las consecuencias para el régimen fueron muy malas, a pesar de los intentos, que no solamente hubo uno, el 23F, sino que hubo bastantes más, de que esto no fuera así. Y en cuanto a ¿por qué nos apuntamos? Se habló mucho de el 25 de abril, del que precisamente se cumplen ahora 40 años. Y les recomiendo que busquen un himno que han hecho los compañeros portugueses para celebrar, para celebrar los 40 años. Dice que habrá que pensar en hacer cosas para volver a soñar. O sea que, aunque ya son todos, yo debo ser de los más jóvenes, todavía creen que se puede soñar. Y no sé cuáles eran sus sueños, aunque me los imagino. Ha mencionado antes que el señor Suárez, el duque Suárez, le transmitió su agradecimiento, pero no fue, permíteme mi interpretación, no se portó él del todo bien con ustedes, en el sentido que la amnistía del 77, y además escribió usted un artículo muy interesante a ese respecto en El País, en esa amnistía, que apoyaron todos los partidos, UCD, PSOE, PC, creo que Alianza Popular se abstuvo, amnistió a todos los asesinos etarras, pero en cambio a ustedes les dejó fuera. Efectivamente. Y eso fue porque tiene una explicación muy sencilla. Y con la perspectiva que da el tiempo, así como entonces no la entendí, ahora la puedo entender. Otra cosa es que esté de acuerdo. Yo estaba entonces estaba en las Cortes, cubriendo todo lo que podía, porque teníamos pocos medios, como periodista de Diario 16. Y entonces Arias, que era no Arias Navarro, Arias Salgado, que era el enlace, pues luego reconoció que le había llamado Gutiérrez Mellado, rodeado de generales, y le había dicho que el ejército jamás consentiría que se amnistiase a los hombres de la UMD. Era tal el odio y el miedo que nos tenían, sobre todo el odio, que tragaron porque se amnistiase a gente con delitos de sangre, pero no a los militares de la UMD. ¿Por qué? Porque ellos consideraban todavía que el ejército era una cosa aparte, que dependía de los militares y en la cual los políticos no debían meterse. Es la idea de la autonomía militar que nació en 1906 con la ley de jurisdicciones de Cánovas y que se ha mantenido hasta hace relativamente poco, hasta finales del siglo XX todavía había generales que en foros internacionales defendían la autonomía militar. El tema de la UMD era un asunto militar que habían cerrado los militares y que no permitían que... Y claro, jugarse toda la transición por una cosa así, pues tuvieron que tragar. Que si no lo hubieran hecho, hubiera sido de otra manera. Pues sí, es posible, es posible, no es evidente. Pero eso ya entramos en el terreno de la Ucrania, que es cuando si no triunfó la revolución de Portugal, hubiera pasado esto, tal. Si no hubo triunfo, esos son Ucranias, y entonces eso ya, pues los dioses, no uno solo, sino todos los dioses, lo sabrán. Yo desde luego no lo sé. Fue el gobierno de Felipe González con Alfonso Guerra de vicepresidente el que aprobó al final la amnistía o pseudoamnistía con ustedes. Dicen algunos que con el ministro de Defensa, Narcís Serra, en contra. No, lo dicen algunos y lo digo yo. Que sí, el ministro de Defensa. Vamos a ver, la amnistía del PSOE, no hay que olvidar que fue en el 87 y el PSOE llevaba el poder desde el 82, o sea que se lo tomaron con calma, bastante calma. Y además dijeron que cómo se iba a reconocer, o no se lo dijeron después por otras cosas,
¿cómo se iba a reconocer a la UMD cuando era una organización clandestina dentro de las Fuerzas Armadas? Hombre, mire, es que para luchar o combatir al franquismo desde dentro de las Fuerzas Armadas solamente se podía ser clandestino. No querrían que saliésemos con una pancarta diciendo OTAN no va a ser fuera, y de uniforme además. O sea, eso era una estupidez que dijeron algunos socialistas. Luego, precisamente, Alfonso Guerra ya impuso sus tesis y, se hizo una amnistía descafeinada, porque sí, volvimos al ejército, pero nos invitaron amablemente, bueno, a pasar a la reserva transitoria por un sistema muy sencillo: no conceder ni un solo destino de mando, ni de ninguna. Yo podía haber pedido destino. Hubo otros que volvieron para demostrar que eso era así, efectivamente, y no les dieron mando, no les dieron destino, y entonces esa amnistía quedó descafeinada. Y hasta el año 2010 no hubo un reconocimiento de la labor de la UMD. Estamos hablando de 30 y tantos años. Con Carmen Chacón como ministra de Defensa. Con Carmen Chacón como ministro de Defensa, Zapatero como presidente, y una organización que creamos en el año 2003, que se llama Foro Milicia y Democracia, FMD, que hizo todo lo posible, apoyó, fomentó ese reconocimiento. Se intentó en las Cortes en 2 ocasiones, una por parte de Carlos San Juan, que fracasó por el rodillo del PP de entonces, otra por parte de Rafael Estrella, que los ministros de Defensa, tanto Alonso como Bono, dijeron que no se presentara, y luego ya otra que prosperó, y al final incluso acabaron dándonos la medalla al mérito militar, para reconocer la labor de los militares de la UMD. En esas imágenes se ve que habían pasado muchos años, porque todos tenemos nuestra tripita y nuestra barba blanca. Yo vi en hemerotecas, cuando lo del 87, he visto alguna portada del ABC criticando, dirigido por Luis María Son, el tema. Claro. Y cuando las condecoraciones, vi un artículo en La Razón de un ex jefe de Estado Mayor también criticando. Ha habido generales que devolvieron, cuando nos dieron las medallas, devolvieron unas medallas similares que les habían concedido, y se las mandaron en un sobre al jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, al que acusaron de ser de la UMD, por cierto, no lo fue. Se las mandaban a ministras, se las mandaban. Y cuando veía usted portadas como la que dicen desde la ABC diciendo desaconsejamos la amnistía contra los de UMD tal, que ya un periódico ya entre comillas democrático tal, ¿qué pensaban ustedes? Eso, que entre comillas, que bueno, mire usted, después, cuando ya digo, nos concedieron las medallas y hubo un reconocimiento tardío, pero nunca es tarde si la dicha es buena. En una entrevista que me hicieron, me dijeron: pero es que fulano dice que tal, y los ponen verdes y los insultan y tal. Digo, esos son más medallas. O sea, tengo la medalla que me da el gobierno, más la medalla que me conceden todos estos, con los despropósitos y todos estos personajillos, no de la derecha, por Dios, de la derechona más rancia. ¿En qué momento entra usted en la escudería Diario 16? ¿Con Juan Tomás de Salas? ¿Está ya Pedro J. Ramírez o antes? No, yo entro cuando todavía no ha salido Diario 16, entro el 1 de octubre, porque yo fui a Cambio 16 a buscar trabajo, claro. Yo estaba en la calle, no sabía, y dije muchas tonterías, por cierto, corregidor de estilo, en fin, a ayudar. Y entonces me contrataron como colaborador fijo, pagaba una cantidad bastante irrisoria en Cambio 16 y en Diario 16, y yo mandaba las noticias. Hombre, yo tenía una red de corresponsales en todos los cuarteles, ¿no? Tenía una ventaja esa y una desventaja. De periodismo no sabía nada, hasta el punto de que tuve que preguntarle a un compañero, Alberto Taño, qué es un lead, porque el jefe de sección me dijo: cámbiale el lead, y dije: ¿y eso qué? Dios mío, no se lo voy a preguntar a este. Pero entonces empecé a mandar artículos. Luego ya llegó Miguel Ángel Aguilar, que era muy gran aficionado y conocedor de los sistemas, de las cuestiones militares. Me hicieron ya fijo, jefe de servicio de documentación, pero seguía escribiendo, y luego ya comenzó todo un periplo que empezó de colaborador fijo y terminé de director. Cuando don Miguel Ángel Aguilar, que por cierto lo comenta como uno de los motivos que contribuyó a su cese, publica en portada, creo que es en enero del 80 o por ahí, que hay un inminente golpe de estado del general Torres Rojas. No sé si se acuerda que estoy haciendo referencia. Perfectamente. Que
que luego hay muchos dicen, desde otros periódicos, que se ha equivocado, que ha sido una pifia monumental, aunque luego, curiosamente, aparece el nombre de Torres Rojas el año siguiente. Yo no estoy seguro si fue eso lo de Miguel Ángel, fue otra cosa, fue otro problema que tuvo, pero si le abrieron, no se le procesó, se le abrieron diligencias, pero lo de Torres Rojas es bien sencillo. Tenemos esa información por dos vías, los hombres de la UMD, que ya no existía como tal UMD, pero que habíamos organizado una cosa que se llama el Grupo Saconia para vigilar lo que pasaba y lo que no pasaba después del golpe de Tejero, lo que pasaba en los cuarteles, y comunicarlo. Y entonces tuvimos noticias de que Torres Rojas había dicho que se vengaría si mataban a alguien de la división acorazada, que había hecho maniobras callejeras muy sospechosas, y entonces se lo comunicamos al Partido Comunista, se lo comunicamos al PSOE y se lo comunicamos al gobierno. Igual que luego le comunicamos también otro golpe que se preparaba en la brigada paracaidista, que estuve yo cenando con Rodríguez Sagún. Y efectivamente, entonces cesaron. Lo mandaron a La Coruña. Y lo cesaron estando de vacaciones en Canarias y lo mandaron a La Coruña. Y sí, pues fue una cosa fallida que gracias... Diario 16 denunció muchos intentos de golpes de Estado, situaciones de ruidos de sables. Fue muy interesante. Yo cuando me encontré, ya estaba Pedro J. evidentemente en el periódico, me encontré a Miguel Ángel Aguilar en la puerta del Palace, la noche del 23F, me dijo, hombre Fernando, nos ha faltado dar la fecha, porque además, curiosamente, el año siguiente, en el juicio, estaba yo de redactor jefe en el periódico, llegó Pedro J. que venía del juicio del 23F y me dijo, has salido en el juicio. Y lo único que se me ocurrió contestar fue, esta vez yo no he sido. Porque efectivamente el relator había dicho que un artículo que yo escribí el 6 o el 7 de enero de 1981, donde se llamaba Objetivo Golpe de Estado, Operación Zalamea, historia ficción. Yo tenía muchos datos y ahí contaba que había varios golpes en marcha, en fin, una ficción, pero que... Y que entonces el ayudante de Milán se lo había llevado armada a Lérida y le había dicho, si Reilen lo sabe mucha más gente. Toma, y claro que lo sabía muchísima gente, del rey para abajo, incluyendo. Y que Milán dijo, de todas maneras, adelante. Es decir, que desde Diario 16 hizo una labor, tanto con Miguel Ángel como luego con Pedro J., arriesgada, intensa, y creo que muy interesante. No sé si se acuerda un reportaje que firmó usted en plena campaña electoral del año 82, que molestó a mucha gente. Tengo que apuntar un montón de reacciones, no las voy a leer todas. De 3 periódicos se querellaron contra Diario 16, pero esta era la portada. Era así se investiga la trama golpista. Y sí. Entonces, ABC y Ya demandaron a Diario 16 porque les incluían el señor Rosón desmintió todo, aunque hay una nota de Pedro J. Ramírez que dice que usted había hablado personalmente con el señor Rosón de este tema. Eso te lo cuento, es muy sencillo y muy rápido. Yo recibo la información y el organigrama y me voy a ver a Rosón. Y Rosón no me lo desmiente, pero me dice que no puede confirmármelo, pero que él no hará un desmentido contundente si yo, por supuesto, no digo que he hablado con él. Yo cumplo, pero al día siguiente me encuentro un desmentido y una querella del ministro del Interior. Un desmentido tremendo. Y entonces lo único que hice fue, a las 11 llego, a las 11:10 me recibe Moncho fulano, tal, a las 12 entro en un antedespacho donde hay un cuadro de no sé qué, o sea, en fin, eso era así. Claro, dejamos muy claro que ese organigrama era lo que tenía la policía, no es que nosotros respaldásemos eso, ahí había amigos míos. Hombre, Cortina es amigo mío, pero Cortina, que estaba metido en el ajo, era evidente. Pero es que Luis Solana también, con el que hablé. Osorio salía. Pero sí, bueno, pero Luis Solana era amigo mío. Y le llamé y le dije, oye, que te saco por esto. Y dice, no es verdad, es evidente, pero haces muy bien. Si la policía me está investigando, pues sácalo. Y luego se querellaron contra nosotros y contra mí todo el mundo. Pues la Fundación Francisco Franco, el Ministerio del Interior, periódicos... Un señor con bigote que pasaba por allá y me demandaba todo el mundo. Pero no he visto que hubiera ninguna condena por esta historia. En absoluto. Al final se fue sobreseyendo todo porque el periodismo es esto. Esto tiene la policía. No significa que yo respalde que todos estos señores eran golpistas, aparte que se ve, ni muchísimo menos. Pero esto tenía la policía. Y había cosas muy interesantes y contactos muy interesantes. O sea, yo lo que cuento es, la policía tiene
esto. Así se investiga la trama golpista. Yo no digo que esta sea la trama golpista. Ojo. Don Federico Jiménez Santos ha contado en alguna ocasión que su presencia en Diario 16 ayudó también a investigar la trama de la Guerra Sucia de los GAL, porque decía que, como usted sabía, veía la tele y decía, esto se nota que es un experto tirador, o esto se nota... ¿Recuerda esto que contaba él? Hombre, que sí lo recuerdo. Yo le dije a Pedro J, me voy a País Vasco. Déjame 6 o 7 días y no cuentes conmigo, que voy a brujulear. Estuve cruzando mugas, hablando con gente, y al final sacamos hablé con gente de ETA también, sacamos un suplemento que se llamaba Así mata el GAL. Y al final, gente relacionada con el caso, sin hacer ninguna acusación. Bueno, pues de esos 30 que salían, de esos 30 nombres que salían, creo que 25 fueron posteriormente procesados y algunos de ellos condenados por el asunto de el GAL. Y yo, años después, me enteré que había corrido riesgos físicos de un comando que... Yo además defendía que estaba el GAL verde y el GAL marrón, que había 2 GALes, el de la Guardia Civil, vamos, dirigido más o menos, o por gente de la Guardia Civil, no por la Guardia Civil, y gente de la Policía Nacional, no por la Policía Nacional. Y que entonces llegué muy cerca y que corrí riesgos, eso me lo contó luego un exministro, al cabo de los años, y que en el Consejo de Ministros se habló y que dieron órdenes taxativas de que no se metieran conmigo, pero lo de meterse conmigo no era llamarme la atención precisamente. Era otro tipo de avisos. Pero sí, en el tema del GAL fue junto con Mamen Gurruchaga, porque claro, ella hablaba vasco, y en el otro lado de la muga, si yo me dirigía en francés o en castellano a una señora para que me contara algo, no me decía nada. Pero si ella se dirigía en vasco, pues sí le contaba cosas, entraron por aquí, salieron por allá. Y fue un trabajo muy interesante. Luego me ascendieron y dejé de investigar y empezaron a investigar otras personas. Vamos a hacer un repaso a la historia de Diario 16 desde el punto de vista empresarial, que la conoce bastante bien, con los directores. Antes ha mencionado, y no quiero pasarme por encima, que la salida del señor Aguilar fue por otro motivo. Le pregunto por encima, ¿por qué creo que fue esa primera salida, que fue una institución también muy abrupta? No tanto como la siguiente, que es la que voy a preguntar después. Bueno, ahí hubo una salida de Diario 16 de Miguel Ángel Aguilar, a mi juicio, gran periodista, aunque últimamente no nos vemos de hace muchísimos años, por la conjunción de 2 cosas que nunca hay una razón, siempre operan varias. Una, bueno, pues no se le daban las ayudas suficientes o no, y el periódico iba en picado. Llegamos, aunque se reconocieron 30.000 ejemplares, llegamos a vender 13 o 14.000 ejemplares. Esa fue una de las razones. Y también las presiones, precisamente por el tema militar, etcétera, ante Juan Tomás. Entonces esas 2 cosas fueron las que provocaron la salida de Miguel Ángel Aguilar. En el caso de don Pedro J. Ramírez, lo que más o menos se ha insistido siempre es que era del gobierno para impedir que siga investigando lo de los GAL. Es verdad que aquí ha habido otras personas que han hablado y han dicho que también influyó una cosa de Semprún, y don Alfonso de Salas dijo que además había un tema empresarial, de que había una pelea entre los de la Beautiful People y tal. No sé usted, a pie de calle redacción, si cree que fue también aquí la conjunción de muchas cosas. Fue la conjunción de muchas cosas. La chispa, el pasillo de Danzig, como se dice en estas cosas, fue una editorial del Capullo y de la Rosa, en la que se metía con Semprún, que era amigo de Juan Tomás de Salas. Pero la cosa ya arrastraba de antes. Había presiones del gobierno, había presiones felipistas para acabar con Pedro J. Y había peleas dentro de la empresa, entre la Beautiful People, entre los representantes. Pedro J. estuvo despedido, digamos, más de una vez. Una de ellas, según me enteré yo entonces, fue a comer con Juan Tomás de Salas y con Alejandro Muñoz Alonso, que le iban a comunicar el despido. Y entonces Pedro J. dijo, hay que cambiar el periódico, hay que hacer no sé qué y tal. Y presentó un proyecto y no solamente no salió despedido, sino que salió reforzado. La realidad de la historia es que él cogió el periódico con 13.000 ejemplares y al año vendíamos 130.000, que entonces eran cifras muy importantes. Y entonces, ahora con la salida de Pedro J. del mundo, también ha pasado un poco lo mismo. Ha sido Riccioli porque no sé qué, ha sido el gobierno porque no sé cuántos.
ha sido Riccioli porque quiere vender La fusión, o la fusión y tal, y le han dicho que condición sine qua non que no esté Pedro J. Pues me imagino que será una conjunción de varias cosas. Pedro J yo estuve 9 años con él. Se escribe hace poco, he leído que aprendió de él y le padeció. Sí, y lo repito. Yo aprendí de Pedro J muchas cosas buenas y otras malas. Es decir, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Eso lo sigo diciendo. Pero aprendí muchísimo. Y cogió un periódico, pues como lo cogió, y lo dejó como lo dejó, con aquellos medios. Y luego, en fin, el mundo a los 6 meses tenía que cerrar prácticamente. Eso lo dijo Alfonso de Salas, no puedo. Le vi lo de la querella tal, y lo colocó el segundo periódico del mundo. ¿Lo ponen verde sus enemigos y algunos que no son sus enemigos? Cierto. Con razón, algunas, con otras no. Pero... Y yo siempre diré, aprendí de periodismo de todos mis directores y muchísimo de Pedro J. Hay que decir que cuando se produce, digamos, la escisión en Diario 16, Melchor Miralles, Don Alfonso Rojo se van al mundo, José Luis Gutiérrez, Justicia Nova se quedan, ustedes de los que se quedan, y por lo que ves las hemerotecas, se siguió investigando al tema de los galos, o sea, no es que se volviera un periódico sumiso. Toma, claro. Bueno, yo tengo que decir una cosa, he vivido mucha gente que ha dicho, yo no me quise ir al mundo por lealtad a Diario 16. Yo no me fui al mundo porque no me llamaron, primero. Probablemente si me hubieran llamado por lealtad a Diario 16, hubiera dicho que no, probablemente. Pero eso es un futuro, eso es una incógnita. O sea, a mí es que no me llamaron. No, es que yo conozco gente que no la llamaron y presumía, a mí me han llamado y dicho que no. Ya sé quién me dice, pero no ha venido. Entonces, no, a mí no me llamaron. Si me hubieran llamado, no lo sé. Claro que se siguió investigando. El Diario 16 nació con un alma loca, absolutamente loca, que aparte que luego enseguida vino el Guti, y claro que se siguió investigando, el alma loca de Diario 16, el otro día lo dije también, éramos tan locos todos que cuando llegaba alguno que no estaba loco procurábamos que se fuera. Era una situación por otro lado absurda desde el punto de vista actual, y la echamos mucho de menos, como es lógico, porque en Diario 16 mandaban la redacción, mandaban los periodistas, no mandaban los empresarios. Y eso, por otro lado, lo piensas y dices, oiga, que yo he puesto mi dinero, estoy corriendo mis riesgos, es un poco una barbaridad, pero es una barbaridad gozosa. Ahora no, ahora mandan las empresas. Vamos a analizar algunos episodios que pillaron a la empresa y que le pillaron a usted muy cerca. Uno de ellos fue la primera salida, luego hubo un reentré, la primera salida de Juan Tomás de Salas. Él se va diciendo que se va presionado por los bancos, no dice el nombre, pero supongo que se refiere al banco, el de Musategui, no me sale el nombre ahora, sí. Y el Central Hispano, y que el gobierno ha hecho una prueba para ayudarle, y llega Jesús de Ramón Laca, que sería como el mandado por el citado banco para despedir gente. No sé si te acuerdas. No para despedir gente, aunque lo hace, sino para, digamos, sanear la situación de la empresa. Es cierto que Juan Tomás de Salas se va por todo eso, pero es que a partir de ahí lo que queda claro es que Diario 16, que acaba desapareciendo, desaparece por una crisis empresarial, no en absoluto por una crisis redaccional. En los últimos días que yo era director, en los últimos momentos más tremendos, que sacábamos el periódico en 4 horas, que cambié el horario para que la gente llegase comida de casa porque no teníamos dinero para ir a comer a una cafetería, porque no nos pagaban, la cosa era muy sencilla. La crisis fue empresarial, no fue redaccional. Y ya la crisis empezó ahí. Laca lo intentó, hizo un saneamiento, echó gente, vinieron unas huelgas que machacaron a las ventas. José Luis Gutiérrez, pobre, lo explicaba bastante bien, y ahí tuvimos que luchar contra una situación, por un lado, un gestor puro y duro, que lo que quería era sanear la empresa, y por otro lado, un comité que parte de ese comité eran unos absolutos y totales sinvergüenzas que, como se demostró, y yo lo publiqué posteriormente en El País, no defendían los derechos de los trabajadores, sino los suyos propios, y procuraban además defenderlos, por si no se ve, defenderlos con determinada fortaleza. ¿Qué balance hace usted cuando llegan José Luis Domínguez y Miguel Ángel Jiménez, que llegan en enero del 96 como los que van a salvar un poco el negocio, y en 3 meses, digamos que no tienen ya esa imagen de salvadores del negocio? Bueno, ahí hay un choque entre José Luis, ¿cómo se llama? Domínguez, que es un empresario muy peculiar, y Miguel Ángel Jiménez, que van
diciendo a ver si sale esto, a ver si lo sacamos adelante, se intenta que el gobierno haga quitas a las deudas de la Seguridad Social, no lo consiguen Echan a y... José Gutiérrez, ¿no? sí, echan a José Luis Gutiérrez, nombran A Rojo. a Rojo, buen chaval, por cierto, que yo creo que fue engañado, con 2 asesores, con muy buena voluntad, y luego cuando ya Miguel Ángel se marcha y pues también echan a estos. Y es cuando le nombran a usted director. Sí y no, te explico. A mí me dicen, director en funciones, y yo dije, ni hablar, director o me voy. Y entonces, director. O sea, yo ya para director en funciones ya no tenía edad. Me llama la atención porque es un contexto muy curioso, porque había visto justo en el propio día 16, todo en Cambio 16, ha habido un montón de ataques a los propietarios, algo que por cierto creo que no ha vuelto a pasar, diciendo en dónde está, no pagan, o sea que publicado en el propio revista salgan ataques contra ellos, y en ese contexto se echa al director de Cambio 16, que es Román Orozco, a Ander Landaburu, a Emilio Arrojo, y se nombra usted director. Y lo primero que recoge el propio Diario 16 de su nombramiento como director, estoy diciendo que conste que me parecen injustas las instituciones de todos mis antecesores. Me parecía absolutamente que yo tenía que hacer eso por lealtad a lo que yo había visto. No a las personas, que en algunos casos también, sino, naturalmente, es que entonces había libertad. Pero qué pedazo de libertad teníamos. Claro, imagínese un director que lo primero que hace es, cuando no va por un editor, diciendo que Sí, le parece que su editor ha hecho injustamente a su antecesor. Y perdonadme la expresión, poner a parir a los jefes. Pues sí, se podía hacer entonces. Yo creo que eso, si lo estudiáis y lo leéis, os producirá cierta envidia. Pero sí se podía hacer. Sí, es que pasaban cosas, por otro lado, maravillosas. No me resisto, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos hablando ahora, Diga. a contar que Alfonso Rojo, Que es que el andará por nuestro ahí, propietario. Alfonso Rojo llegó cuando se amplió, estábamos todavía al lado del Eurobuilding. Y Román Orozco, precisamente, querían ampliar plantilla. Y entonces hacía entrevistas para seleccionar gente. Y se presentó Alfonso Rojo. Tarde, pero se presentó. Y dijo que quería un puesto de redactor en Internacional. Vamos, y le faltó decir, y quiero ir a la guerra de no sé qué. Román Orozco se echó a reír y dijo, mira, Rico, ya está todo cubierto, lo único que queda es una plaza de fotógrafo. Y Alfonso Rojo dijo, si yo soy fotógrafo desde que era pequeño, vamos, ¿no? Pues mañana, mira, vete a hablar con el jefe de la sección de fotografía. Y Alfonso Rojo se fue, según me contó él después, ahora igual lo cuenta de otra manera. A Corte Inglés se compró una máquina de fotos y se fue porque no había hecho una foto en su vida. Y se fue, enamoró otra vez, porque es un encantador de serpientes, al jefe de fotografía y entró de fotógrafo, pero de fotógrafo de hacer fotitos alcachofas y tal. Y luego, pues, la trayectoria profesional de Alfonso no la voy a contar. Enviado especial, corresponsal de guerra, descubridor de grandes cosas, y sí, además alguna foto haría en su vida. Y luego una foto le salvó la vida, cuando él saltó del jeep aquel de Nicaragua. Cuando le llevaban y saltó atado, manejado, prensa internacional. Esa foto que se publicó en todo el mundo le salvó. Pero vamos, Alfonso tiene, pues, como todos y como yo, pues claros y oscuros, es evidente, pero una trayectoria profesional que nadie le puede quitar. Y entró diciendo que era fotógrafo. Pues yo creo que es una anécdota que me hace pena recordar de una generación que se enfrentaba. Pero una cosa, por continuar con la parte de la empresa, ¿por qué deja usted ser director pero se queda como director adjunto y ocurre algo tan curioso como que el ex editor pasa a ser director? Sí, eso es muy sencillo. Bueno, ahora lo conté en su día también. Pues mira, aquello no podía funcionar, parte, no toda, parte del comité estaba actuando como estaba actuando y luego actuó peor y aquello no tenía salida. Y entonces se creó en la redacción una cosa, un MBO, un Management Buyout, que era la idea de quedarnos los mandos, los profesionales, con el periódico, comprárselo por una peseta a José Luis Pérez. Y estuvimos en conversaciones con él, pero él dijo que solamente se justificaba su venta. Él estaba muy influenciado, ese sí que fue a acabar con aquello. Domínguez. Sí, por orden de influenciado, por mandato de Rubalcaba, y estaba muy enfadado Rubalcaba con Diario 16. Que solamente se lo vendería al fundador, que era Juan Tomás de Salas. Entonces yo tuve conversaciones con Juan Tomás de Salas y fue un error, por otro lado, pero en fin, como luego se vio, pero no había otra alternativa.
para poder nosotros decir, vamos a salvar esto, que llevar a Juan Tomás. Y entonces se los dan a Juan Tomás por una peseta, yo ya era director, y bueno, pero Juan Tomás entonces dice los nuevos socios, y se alía con el comité, la parte del comité que estoy diciendo. Y aquí ya era insoportable. Yo hice varios proyectos en la que los directivos nos bajábamos el sueldo hasta el 50 y el 60%, que fueron echados para atrás, y habíamos conseguido en Madrid, no tuve más datos, triplicar las ventas de Diario 16, un equipo, pero Juan Tomás siguió con que había que echar a fulano, y parte de los que echaban era mi equipo, y entonces yo dimití. Pues yo no soy idiota, dimití como director. Y se quedó director Pero adjunto. director adjunto no, porque eso era un hipotético sueldo y unos derechos, y dimitía de todo. Pues, coincide con que nombran consejero delegado a uno de los responsables de comisiones obreras. Sí, sí, Ángel Campos. ¿Qué pasa del comité a No, Ángel Campos no estaba en el comité. Ángel Campos lo fichan después, que es para vender los cuadros, o para vender patrimonio, que se lo vendía Florentino, creo. Cuadros y cosas de estas. Porque decían que una empresa... Y este era un pájaro de cuidado. Lo digo porque una empresa que estaba en situación delicada, un sueldo importante por consejero Un delegado. millón de pesetas. Mientras nosotros no cobrábamos, a veces cobrábamos 15.000, otras veces 10.000, incluyendo el director, porque era lineal, este señor cobraba 1 millón de pesetas al mes. Entonces, claro, suena muy mal, ¿no? Hay un episodio que yo ya lo llamo uno de los expedientes X del periodismo, que a ver si usted me puede ayudar a resolver, porque al director adjunto, aunque sospecho que tuvo más con el director, que es cuando Diario 16 publica esta portada de Pedro Juan Actual, dictado del juez Garzón, y sale anunciando la madrugada que esa edición ha sido secuestrada. Sale en la cadena SER diciendo ha habido una orden judicial que han dicho censurar esta edición. Sale en Telecinco el programa de diciendo han retirado han secuestrado esta edición. Pero llega el día siguiente y dicen bueno, no, que nos habíamos equivocado, que no había habido ningún secuestro judicial. ¿Recuerda este tema al que estoy haciendo referencia? No lo puedo recordar porque yo entonces estaba fuera. No hay que olvidar que yo luego, ya de redactor jefe, me dedico a los periódicos regionales, es decir, a la cadena de Diario 16 de Galicia, Diario 16 de León, Diario 16 de Valencia, Diario 16 de Murcia, Diario 16 de Andalucía. Menos Andalucía, aunque luego fui director de Diario 16 de Andalucía, todos los demás periódicos los sacaba yo adelante. Yo iba, sacaba el periódico, estaba 15 días más, nombraba un director y me marchaba. Y esa fue una de las cosas de las que más orgulloso me siento de mi paso por Diario 16, porque luego los demás periódicos lo hicieron con dinero, pero nosotros lo hicimos solo con imaginación, de dinero más bien poco. Y fue una de las experiencias más bonitas, fue el primer periódico que hizo eso de las ediciones regionales, o sea, de matrimoniar un periódico nacional con información local y regional para que el lector de Murcia, por ejemplo, pues no tuviese por qué gastarse el dinero en 2 periódicos, porque un periódico local o regional no tiene, salvo excepciones, la capacidad para tener un corresponsal en Moscú, otro en Washington, para tener, en fin, una serie de medios. Entonces, matrimoniar eso, que entonces con la tecnología de ahora es muy fácil, con la tecnología de entonces era más complicado, pues fue una de las labores que llevé a cabo y que más ilusión me hicieron y de las que más orgulloso me siento. Los periódicos regionales también, y los redactores de los periódicos regionales me enseñaron muchísimo periodismo, sobre todo periodismo de calle. Y a título personal, cuando veía editoriales de esta última etapa en la que se ponía a caldo a sus antecesores, a don Pedro J. Ramírez y a don José Luis Gutiérrez, diciendo que habían hundido el periódico, que imagino que serían cosas del señor de Salas, ¿qué pensaba cuando veía esos ataques tan fuertes de Diario 16 contra 2 de sus exdirectores? Yo ya no estaba, creo, no sé qué fecha exacta es esa. Bueno, figuraba como adjunto, pero ya era el... Yo es que después de eso me cogí vacaciones. Luego Juan Tomás me encargó una cosa absolutamente absurda, y es que en 3 meses podía conseguir 5.000 socios que pusieran 5.000 pesetas cada uno. Digo, pues sí, claro. Y luego me puse malo, me pusieron un telegrama porque falté 2 días, yo jamás sabía. Entonces en Diario 16 jamás mandabas un parte por 2 días o 3 días. Y lo que estoy contando va a sentar muy mal. Y entonces pues me puse malo y llamé a la secretaria y dije, oye, que estoy malo, tengo gripe, tenía un catarro o algo así. Y a los 3 días, empujado por esa parte del comité que digo, una nota, apercibimiento por faltar al trabajo y tal. Y yo digo, pues una nota, Juan Tomás de Salas, ¿esto qué es? Tenemos que dar ejemplo y tal. Dije, vale. Entonces me fui al médico. ¿Estoy malo? Sí. Dice, ¿quieres la baja? Sí. Me dio la baja por 6 meses.
porque me dijo, lo defiendo ante cualquier foro. Entonces tenía yo un problema de hígado felizmente recuperado, pero muy felizmente recuperado, porque sigo bebiendo. Y entonces se dio la paradoja de que yo cobraba y ellos no, cosa que les sentó bastante mal. Y entonces yo pasaba de todas esas estupideces que se decían en el periódico. Pero hubo un rumor, que además lo publicó en periódicos como ABC, de que usted, el staff de la redacción, se citaba usted, creo que al señor Moreno también, y un tercer nombre que me estoy dejando, y podían haber comprado acceso con el periódico, que hubo un intento. ¿Fue algo verdad de que la redacción intentó hacerse con el periódico? Sí, se lo acabo de decir de alguna manera, lo del MBO, Management Buyout. Sí, que quisimos con todos los riesgos. Esto me decía de que al final se tuvieron que Domínguez no quiso y se lo dijo que Salas. Sí, pero con Salas. Entonces hablamos con Salas y dijo, pero el MBO, tal. Y Salas se olvidó del MBO y se olvidó de tal, y empezaron las huidas y empezaron todo. Pero sí hubo un intento de salvar el periódico por esa vía. Pero para eso teníamos que contar con el apoyo del gobierno. Y lo intentamos. No lo conseguimos, a pesar de todo, seguimos. Gobierno, vamos a decirlo, el gobierno del Partido Popular. Sí, no quiso hacer nada por... No. Además, yo me acuerdo de una entrevista que tuve con Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación. De infausto recuerdo. ¿Puede apuntar un poco sobre esa reunión? No quiso Miguel Rodríguez saber nada de Diario 16. Lo mejor que podéis hacer es cerrarlo. Eso fue lo que nos dijo. Bastante gráfico. Yo creo que es bastante gráfico, ¿no? ¿En cuánto deja usted el proyecto? Dice que aquí ya no hay nada que hacer, porque ya cuando se da cuenta que Diario 16, digamos, o usted ya se desvincula de aquel proyecto. Hombre, no es que me desvincule, yo sigo, no, a mí es que me echan. ¿Juan Tomás de Salas? Sí, claro, a mí me echan, me meten en un ERE y me echan. Luego me tienen que aceptar. A los 2 días el comisario de la quiebra se echa para atrás, yo le llamo de todo. Pero bueno, y ya entró en la dinámica de los juicios. Lo que sí quiero recordar es que hubo una subasta de la cabecera, subasta pública, no sé cuántos millones de pesetas, segunda convocatoria, tal, y ya cuando se va a llegar al precio, lo que se llama precio bill, es decir, que si no se presenta nadie, precio bill, por lo visto estaba pactado entre el abogado de esta parte del comité, ¿cómo se llamaba este pájaro? Nacho Montejo, sí. La Voz de Galicia, lo cual por parte de la Voz de Galicia me parece muy bien. Y entonces claro, había que depositar el 20% de lo que se hablaba. Era mucho dinero que yo no tenía. Pero como estaban todas las cabeceras, y una de las cabeceras, Diario 16 de Murcia, estaba valorada en 1 peseta, yo deposité 200 pesetas, y cuando dijeron audiencia pública, entré. Al entrar yo, obligaba a que entraran todos los demás. O a todos los que quisieran realmente pujar. Entonces entraron, hubo puja. La jueza me dijo, ¿usted cuánto ha puesto? Digo, 200 pesetas. Luego fue Nacho que dijo, ¿cuánto? 200 pesetas, el 200% de lo... No, es que esto no vale. Pues me voy, misión cumplida. Porque entonces ya, claro, tuvieron que pagar el mínimo que se decía, lo cual beneficiaba a los trabajadores. Pero creo que a alguien le jorobé una comisión de 40 millones de pesetas y le sentó muy mal. Hay que decir que cuando Juan Tomás de Salas sale de Diario 16, él publica un artículo en El País muy importante donde dice que cae, ya la segunda caída, ya cuando cae director, dice caigo por culpa de PPJ, en referencia a PPJ Ramírez y del gobierno del PP, y usted publica un contraartículo en el diario El País donde dice, si se ha quebrado Diario 16 es por culpa de la responsabilidad de las filias y las fobias particulares de Juan Tomás de Salas. Eso es una de las razones, como he dicho antes, no siempre hay una razón. Yo este artículo lo escribo y además creo que lo explico, quiero recordar que lo explico al principio, porque el silencio a veces es prudencia, pero cuando hay situaciones en que deja de ser prudencia para convertirse en complicidad. Y yo no quería ser cómplice de todas las cosas que se habían hecho en ese último periodo con ese comité. ¿Qué balance hace por determinando de Juan Tomás de Salas? Juan Tomás de Salas era un loco extraordinario, maravilloso e irresponsable. Todo junto. Todos tenemos claros y oscuros. Ahora, gracias a ese editor tuvimos esa libertad. Gracias a ese mal gestor, Diario 16 y el Grupo 16 se fue al carajo. Pues la última pregunta que hacemos un poco a todos es siempre cómo ve la profesión actual. Usted que vio ese periodismo que nos ha dicho más libre quizá que el que ahora, y también con más, ha usado la palabra soñar y la palabra ilusión o de que probamos cosas. ¿Qué hace cuando ve la comparación? ¿Qué reflexión le produce a esa evolución del periodismo? Pues en principio me da un poco de tristeza, pero claro, yo echo de menos una época y un medio
que era muy particular. O sea, yo puedo entender lo que está pasando, pero a veces detecto en los medios que se confunde, y no importa confundir la propaganda con la información. Yo creo que los géneros periodísticos siguen siendo, con todos sus matices, información, análisis y opinión, y que ahora se ha introducido un nuevo género, que es la propaganda, más o menos, propaganda política o propaganda de otro tipo, más o menos sumergida en los tres géneros tradicionales. Y luego se engañó a toda una generación, a más de una generación. Marianson algo de culpa tuvo, diciéndoles: estudie usted periodismo, si no es usted licenciado no va a encontrar trabajo, y si es licenciado va a encontrar trabajo seguro. Que os lo digan a vosotros ahora si eso ha sido así. Entonces me da tristeza, pero sigo pensando que la gente joven tiene mucho que decir, y en este oficio todavía tenéis mucho que decir, y olvidaros un poco de los viejos, que ya somos historia o arqueología. Pues señor Reilen, muchas gracias por haber venido aquí a Periodista Digital. Por cierto, ha dicho que el rey estaba al tanto del 23F, que eso quizá alguien le riñe por haber dicho eso. Lo he dicho tantas veces que lo puedo repetir una más. Pues muchas gracias por haber estado aquí en Periodista Digital. De nada, a vosotros.